Imagina un mundo donde ciudades enteras desaparecen bajo capas de arena, selva u océano, guardando secretos que podrían reescribir la historia de la humanidad. Imagina templos colosales escondidos en montañas remotas, murallas sepultadas por volcanes, redes de túneles subterráneos y ciudades enteras sumergidas en mares tropicales. ¿Y si te dijera que muchas de estas ciudades no son solo leyendas? Existen, están ahí ocultas, esperando ser reveladas antes de que el tiempo, la erosión, las catástrofes naturales y el olvido las borren para siempre. Estos lugares ancestrales no son solo ruinas, son portales vivos hacia civilizaciones perdidas. Cada piedra, cada inscripción y cada artefacto guardan pistas que pueden reescribir capítulos enteros de lo que sabemos sobre el origen de los pueblos, de las religiones y de las tecnologías antiguas. Desde sistemas de irrigación capaces de alimentar a miles, hasta calendarios astronómicos grabados en piedra, las pistas están frente a nosotros. Arqueólogos reconocidos, cazadores de tesoros, exploradores modernos y comunidades locales libran una carrera contra el tiempo para mapear, proteger y descifrar estos enigmas antes de que se pierdan para siempre. Las historias que contaremos aquí no son solo sobre lugares distantes, sino sobre nosotros mismos, sobre cómo civilizaciones florecieron, cayeron y dejaron huellas de un conocimiento que aún intentamos comprender. Prepárate, este es un viaje que mezcla aventura, historia, misterio y espiritualidad. A lo largo de este video conocerás ciudades enterradas, templos camuflados por la selva, fortalezas sobre rocas imposibles y geoglifos visibles solo desde el cielo. Señales silenciosas de culturas que quizás fueran más avanzadas de lo que imaginamos. En el corazón de Colombia, la ciudad perdida o Teyuna surge como un enigma vivo. Construida por los indígenas Tairona hace aproximadamente 1300 años en la cima de una montaña aislada de la Sierra Nevada de Santa Marta. Considerada por la UNESCO como una de las reservas de biosfera más importantes del planeta. Para los pueblos indígenas descendientes, como los Kogi, Wiwas, Arhuacos y Cancuamo, la región es el corazón del mundo, un centro espiritual que mantiene el equilibrio entre la naturaleza y la humanidad. El viaje hasta Teyuna no es solo físico, sino casi iniciático. Son cerca de 46 kilómetros de caminata por senderos estrechos, atravesando ríos helados, puentes improvisados, laderas resbaladizas y tramos de selva cerrada donde árboles centenarios forman túneles verdes y el sonido constante de aves, insectos y cascadas acompaña cada paso. El recorrido incluye 1200 escalones de piedra que llevan al corazón del sitio arqueológico, como si fueran un portal hacia otro tiempo. Sus plataformas circulares de piedra, más de 160 identificadas, forman un complejo urbano planificado, con áreas residenciales, centros ceremoniales, depósitos de alimentos y sistemas hidráulicos avanzados para drenaje e irrigación. Evidencias sugieren que Teyuna era un punto central de una red de poblados Tairona, interconectados por caminos pavimentados, permitiendo el flujo de productos, rituales e información. Artefactos encontrados en el lugar, como máscaras de oro martillado, estatuillas zoomorfas, cuentas de jade, cerámicas pintadas y urnas funerarias, revelan un pueblo con sofisticado conocimiento artístico y religioso. Las ofrendas enterradas bajo plataformas indican rituales de consagración y comunicación con divinidades de la naturaleza. Cuando fue redescubierta en 1972 por cazadores de tesoros, Teyuna sufrió saqueos masivos, lo que despertó preocupación internacional.
Desde 1976, expediciones arqueológicas lideradas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, buscan restaurar y proteger el lugar. Hoy, el acceso es controlado y las visitas solo son posibles con guías autorizados y con el consentimiento de los pueblos indígenas guardianes. La razón de su abandono en el siglo XVI continúa siendo debatida. Algunos estudiosos apuntan a epidemias traídas por los colonizadores españoles. Otros sugieren cambios climáticos, conflictos internos o un desplazamiento estratégico de los Tairona. Para los Kogi, sin embargo, Teyuna jamás fue abandonada, sigue viva como un santuario espiritual, y ellos mismos realizan rituales periódicos para mantener su equilibrio energético. Así, Teyuna no es solo un sitio arqueológico, es un testimonio de resistencia cultural y un recordatorio de que civilizaciones avanzadas florecieron y se adaptaron en armonía con la selva mucho antes de la llegada europea. Su aura de misterio y sacralidad hace que cada escalón recorrido hasta ella sea no solo una aventura, sino una invitación a revisar la historia con nuevos ojos. En Sri Lanka, Sigiriya se alza como una joya monumental, una fortaleza inexpugnable, esculpida en la cima de una gigantesca roca de granito de 200 metros de altura, conocida como Lion Rock, Roca del León, por causa de las colosales patas leoninas talladas en su entrada. Vista desde lejos, la roca surge como una centinela solitaria en el horizonte, dominando una vasta llanura cubierta por selvas tropicales densas, campos de arroz que brillan al sol y aldeas que parecen miniaturas ante su imponencia. Aunque la roca alberga vestigios de ocupación humana desde la prehistoria, con cuevas que contienen pinturas rupestres datadas de hace más de 5.000 años, fue en el siglo V cuando Sigiriya alcanzó su forma legendaria. El rey Kashyapa I, 477-495 d.C., tras asesinar a su propio padre, el rey Datusena, y usurpar el trono, buscó erigir en esta roca un refugio inexpugnable contra la venganza de su hermano legítimo, Moggallana. Pero no se limitó a construir una fortaleza. Sigiriya fue concebida como una fusión de ingeniería militar, palacio real, arte celestial y templo espiritual, un testimonio de la ambición humana en diálogo con la naturaleza. La subida hasta la cima de Sigiriya es una experiencia que trasciende lo físico. Son cerca de 1.200 escalones esculpidos en la roca o sostenidos en pasajes metálicos suspendidos que conducen a los visitantes por corredores estrechos y plataformas que parecen desafiar el abismo. En cada etapa, la selva se despliega en panoramas vertiginosos, convirtiendo la escalada en un ritual de contemplación y resistencia. En el camino se encuentra uno de los mayores tesoros artísticos de Asia, los frescos de las doncellas celestiales. Pintadas directamente en la cara de la roca, estas figuras femeninas de cuerpos gráciles, adornadas con joyas, flores y frutas, parecen flotar en un espacio etéreo. Representan, según los estudiosos, apsaras, ninfas celestiales o incluso cortesanas del rey, y permanecen hasta hoy como un testimonio de la sofisticación estética del pueblo cingalés. Más adelante, el legendario Mirror Wall, muro espejado, se alza como un enigma, pulido con tal minuciosidad en el pasado que reflejaba como un vidrio, se convirtió con el tiempo en un mural vivo de memorias. Peregrinos y visitantes entre los siglos VII y XI grabaron en él versos poéticos, elogios a las doncellas pintadas y reflexiones personales, creando una especie de primer libro de visitas de la humanidad. Al alcanzar la cumbre, se revela el corazón de la visión de Kashyapa, las ruinas del Palacio Real,
con plataformas ceremoniales, salones de audiencia y aposentos que en otro tiempo estuvieron cubiertos por estructuras lujosas. Allí también reposan los jardines colgantes, uno de los ejemplos más antiguos de paisajismo planificado en el mundo. Fuentes hidráulicas, lagos artificiales y canales subterráneos demuestran una ingeniería sumamente avanzada, capaz de mantener microclimas y distribuir el agua de manera estratégica. Una hazaña que anticipa técnicas modernas de irrigación. Tras la caída y la trágica muerte de Kashyapa en batalla contra su hermano exiliado, Sigiriya perdió su esplendor real, siendo convertida en monasterio budista hasta el siglo XIV. El lugar entonces se sumió en siglos de silencio y olvido, hasta ser redescubierto en 1831 por el mayor británico Jonathan Forbes, quien registró en sus crónicas el asombro ante la grandiosidad de la roca. Desde 1982, Sigiriya es reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrada no solo como ruina arqueológica, sino como un ejemplo único de la integración entre arte, naturaleza y ciencia de la construcción. Hoy, para los singaleses, Sigiriya es más que un punto turístico. Es un símbolo nacional, un reflejo de la ingeniosidad y de las contradicciones humanas. Vanidad, poder, miedo, espiritualidad y belleza. Cada escalón hasta la cima lleva el eco de las ambiciones de Kashyapa y de las historias susurradas por la selva. Escalar Sigiriya es al mismo tiempo una aventura física, una peregrinación espiritual y una inmersión profunda en uno de los capítulos más enigmáticos y fascinantes de la historia de Sri Lanka. En el vasto tapiz de la historia china bordado con guerras dinásticas, avances tecnológicos y efervescencia espiritual. Hay lugares que no son solo monumentos, sino portales hacia un tiempo en que la fe y la ambición humana se entrelazaron de manera indisoluble. Uno de esos lugares es el Gran Buda de Leshan, una escultura que no se limita a ser piedra tallada, respira memoria, mito y misterio. El Buda se alza en la provincia de Sichuan, región de montañas verdes, ríos caudalosos y acantilados que parecen inclinarse sobre el horizonte. Allí, tres ríos, el Min, el Dadu y el Chingi, se encuentran en una confluencia turbulenta. Durante siglos, esta unión fue una amenaza. Sus aguas embravecidas devoraban barcos, arrastraban pescadores, destruían embarcaciones comerciales. El terror de los ríos era una cicatriz en la vida de las comunidades ribereñas y ninguna ingeniería ni ritual parecía capaz de dominar las corrientes. Fue en este escenario de miedo e incertidumbre que nació la idea de una obra monumental. La historia, tal como la transmite la tradición oral, comienza con el monje budista Haitong, un hombre de fe inquebrantable. Durante la dinastía Tang, en el siglo VIII, soñó con erigir una imagen de Maitreya, el Buda del futuro, de proporciones tan grandiosas que la mera presencia espiritual de la estatua tendría el poder de calmar las aguas. No era solo una obra religiosa, era un grito contra el caos, un llamado a la compasión cósmica. Haitong creía que la fe podía mover montañas, o en este caso, esculpirlas. Inició su jornada pidiendo donaciones a comerciantes, campesinos y nobles. Con cada moneda ofrecida se reforzaba la convicción de que el proyecto no pertenecía solo a él, sino al pueblo que sufría en las orillas de los ríos. Pero toda gran obra despierta dudas. Había quienes creían en su misión y había quienes lo acusaban de desviar el dinero. La leyenda, repetida a lo largo de los siglos, afirma que, ante la sospecha, Haitong no vaciló. Para probar su devoción, se arrancó los propios ojos delante de los acusadores y los entregó como testimonio de su pureza espiritual. El gesto, tan extremo como simbólico, resonó en las aldeas como señal de fe absoluta. Aunque la historia esté envuelta en exageraciones o metáforas,
revela la intensidad con que la figura de Hai Tong fue recordada, como mártir, como visionario, como guardián de una obra destinada a la eternidad. La construcción comenzó en el año 713 d.C. El desafío era casi inimaginable. El acantilado, de piedra arenisca roja, se erguía abrupto sobre el río Min. Para esculpir una figura de 71 metros de altura, era necesario organizar equipos de trabajadores, arquitectos, ingenieros y monjes que se turnaban en jornadas extenuantes. La tecnología de la época no conocía grúas ni máquinas modernas de perforación. El trabajo se realizaba con herramientas simples, cuerdas, andamios de madera, palancas y una disciplina férrea. Lo más extraordinario, sin embargo, fue el impacto inmediato de la excavación. A medida que toneladas de roca eran retiradas y arrojadas a las aguas, el curso del río comenzó a cambiar. Los bloques, acumulados en el fondo, suavizaron la violencia de las corrientes, haciendo la navegación más segura. Era como si el Buda, incluso inacabado, ya cumpliera la promesa del monje Hai Tong. La obra, sin embargo, era mayor de lo que una vida humana podía abarcar. Hai Tong falleció sin ver su sueño concluido. Sus discípulos y generaciones posteriores asumieron la responsabilidad, manteniendo vivo el propósito original. Fueron necesarios 90 años hasta que la escultura estuviera erguida, contemplando los cielos y los ríos. El resultado fue una imagen de Maitreya sentado, con las manos apoyadas sobre las rodillas y la mirada serena dirigida hacia adelante. La estatua domina el paisaje con una proporción que trasciende la comprensión. La cabeza, por sí sola, mide 14,7 metros de altura y 10 metros de ancho. Los hombros se extienden por 28 metros y cada uña del pie mide más de 1 metro. Más de 1000 rizos de cabello fueron esculpidos, formando un patrón de simetría que aún hoy impresiona a matemáticos e ingenieros. La grandiosidad, sin embargo, no es solo física. Cada rasgo lleva un simbolismo. La serenidad del rostro transmite la promesa de compasión futura. La postura monumental sugiere protección y estabilidad. Para los devotos de la época, contemplar al Buda era reconocer no solo la presencia de Maitreya, sino también la victoria de la fe colectiva sobre el caos de la naturaleza. Y no obstante, desde los primeros siglos, flota sobre la estatua un aura de misterio. Aunque oficialmente declarada concluida, hay indicios de que la obra no alcanzó su plan original. Algunas áreas sugieren una continuación abruptamente interrumpida, plataformas que parecen no tener función definida, espacios inacabados. Es como si, en determinado momento, los escultores hubieran abandonado sus herramientas y dejado el acantilado a toda prisa. Las razones permanecen desconocidas: guerras civiles, persecuciones religiosas, cambios políticos o incluso desastres naturales son posibilidades planteadas por los estudiosos. Así nació el mito del Buda incompleto, un monumento que parece cargar en su piedra no solo el peso de la fe, sino también el silencio de las preguntas sin respuesta. La leyenda de Hai Tong y el esfuerzo colectivo de generaciones transformaron al Buda de Leshan en algo mucho más grande que un proyecto arquitectónico. Se convirtió en testimonio de un tiempo en que lo espiritual y lo práctico se entrelazaron de manera inseparable. Era fe, pero también ingeniería. Era devoción, pero también supervivencia ante las aguas implacables. Hoy, al mirar aquella figura colosal, parcialmente cubierta por la humedad y la vegetación que insiste en crecer en las grietas de la roca, es imposible no imaginar a los monjes, a los trabajadores, a los maestros de obras que siglos atrás
enfrentaron lo imposible para erigir no solo una estatua, sino un símbolo de la lucha humana contra lo incontrolable. El Buda de Leshan, incluso en su incompletitud, permanece como testimonio de la determinación y de la ingeniosidad humanas. Un monumento que atravesó siglos, resistió al olvido y aún guarda secretos que la historia no ha revelado por completo. Si la leyenda del monje Haitong da al gran Buda de Leshan el alma, es la ingeniería de su construcción la que le confiere cuerpo y permanencia. Pocas obras en la historia humana revelan con tanta claridad cómo la fe puede traducirse en piedra, cómo un proyecto espiritual puede convertirse en ciencia aplicada. En el caso de Leshan, lo extraordinario está precisamente en esa unión. La devoción que movió a monjes y trabajadores fue acompañada por soluciones técnicas tan ingeniosas que aún hoy intrigan a los estudiosos. La imponencia de la estatua es la primera impresión que domina a cualquier visitante. Al aproximarse por el río Min, el viajero ve surgir, entre la vegetación densa y los roquedos rojizos, un rostro monumental, de expresión calma y mirada distante. Los ojos parecen no mirar el río, sino algo más allá, como si contemplaran horizontes invisibles. El efecto psicológico es inmediato. El observador, por grande que sea, se siente pequeño ante una serenidad que trasciende las escalas humanas. Pero detrás de esa serenidad hay una estructura cuidadosamente pensada. Los artesanos de la dinastía Tang no esculpieron al Buda solo como un coloso decorativo. Concibieron un sistema para que la estatua resistiera no solo al tiempo, sino también al clima, a las lluvias torrenciales y a la erosión natural de la piedra arenisca. El secreto está en un complejo sistema de drenaje esculpido discretamente en el interior y alrededor de la estatua. Túneles, canales y conductos invisibles para los ojos distraídos recorren la cabeza, los brazos e incluso los oídos del Buda. Cuando la lluvia cae sobre el acantilado, el agua no se acumula en los puntos frágiles de la escultura. Es dirigida por pasajes secretos que la desvían de forma suave. Por eso, incluso después de más de 1000 años, la estructura se mantiene en pie, relativamente íntegra, mientras tantas otras esculturas menores sucumbieron al tiempo. Este sistema, que podría figurar en los manuales modernos de ingeniería civil, es prueba del conocimiento sofisticado de los artesanos Tang. No era solo fe, era ciencia aplicada al servicio de la espiritualidad. El equilibrio entre espiritualidad y técnica está grabado en cada detalle. Otro aspecto impresionante es la proporción calculada con precisión casi matemática. Aunque el Buda tiene dimensiones colosales, cada parte del cuerpo fue esculpida de manera que preserva la armonía visual. La cabeza, por ejemplo, con sus casi 15 metros de altura, mantiene una proporción perfecta en relación con el torso y las manos. Los ojos, cada uno de 3 metros de longitud, fueron diseñados para que, vistos desde abajo, transmitan la misma expresión serena que tendrían en una estatua de tamaño humano. El efecto de la perspectiva fue cuidadosamente calculado, asegurando que la imponencia no anulara la delicadeza de los rasgos. Los detalles del rostro son particularmente fascinantes. La nariz, de más de 5 metros de largo, no es solo una proyección geométrica, sino una forma suavemente curvada, que otorga a la estatua una naturalidad que desafía la rigidez de la piedra. La boca, de casi 4 metros de ancho, esboza una sonrisa enigmática, a medio camino entre la benevolencia y el misterio. Los ojos, semicerrados, sugieren un estado meditativo que paradójicamente parece observar todo a su alrededor. Las manos reposan sobre las rodillas en posición de calma y contemplación, cada uña esculpida con más de 1 metro de longitud.
Todo el cuerpo transmite la sensación de inmovilidad eterna, como si el Buda estuviera en comunión no solo con el pueblo que lo veneraba, sino también con las fuerzas naturales que lo rodeaban. Alrededor de la estatua, los arquitectos también crearon un ambiente ritual. Escalinatas fueron abiertas en las laderas, permitiendo que los peregrinos ascendentes tuvieran una visión gradual del coloso. Cada paso en la subida correspondía a una aproximación simbólica a la iluminación, hasta que frente a la cabeza monumental, el devoto se viera reducido a un punto ínfimo ante la inmensidad sagrada. Pero quizá el aspecto más intrigante de la obra sea su aparente incompletitud. Aunque oficialmente considerada concluida en el siglo IX, muchos estudiosos notan áreas que parecen abruptamente abandonadas. Algunas partes de la roca exhiben cortes iniciados y no finalizados. Ciertos espacios alrededor de la estatua parecen destinados a albergar construcciones auxiliares, pero nunca recibieron acabado. Existen hipótesis de que la visión original fuera aún más grandiosa, quizá un complejo entero de imágenes, templos y pasajes subterráneos. ¿Por qué entonces se habría detenido el trabajo? Hay varias teorías. Una sugiere que las inestabilidades políticas de la época, como rebeliones y cambios de dinastías, forzaron el abandono. Otra apunta a la posibilidad de desastres naturales, como deslizamientos o inundaciones, que podrían haber amenazado a los trabajadores. También hay quienes hablan de persecuciones religiosas, cuando corrientes políticas rivales decidieron frenar el auge del budismo. Ninguna de estas hipótesis, sin embargo, ha sido confirmada, y el silencio de las fuentes históricas solo aumenta la fascinación por el misterio. Sea cual sea la razón, el hecho es que el Buda de Leshan, tal como lo conocemos, es al mismo tiempo colosal e inacabado. Esta condición paradójica le confiere un aura singular. Es como si la estatua se hubiera congelado en el tiempo, testigo de una historia interrumpida. El visitante moderno no contempla solo un monumento, contempla también el vacío de lo que podría haber sido, la ausencia de una conclusión definitiva. A pesar de su enigma, el Buda cumplió un papel esencial a lo largo de los siglos. Más allá de la simbología espiritual, su presencia modificó la geografía y la vida económica de la región. Los ríos, antes temidos, se volvieron navegables y las rutas comerciales florecieron. El coloso, por lo tanto, no fue solo un gesto de fe, sino también un instrumento de supervivencia y prosperidad. Siglos después, durante la dinastía Song y las que le siguieron, el Buda continuó siendo objeto de veneración y peregrinación. Monjes y viajeros registraron su imponencia en crónicas, describiéndolo como una de las maravillas del mundo. Aún así, entre descripciones entusiastas, siempre aparece la mención a su aura misteriosa, como si todos percibieran que había algo inacabado, algo que escapaba a la plena comprensión. Hoy, arqueólogos e historiadores utilizan tecnologías modernas para intentar desvelar los secretos del Buda de Leshan. Escaneos, láser, drones y análisis geológicos revelan cámaras ocultas, canales subterráneos y fisuras que quizá indiquen estructuras planeadas pero nunca concluidas. A cada descubrimiento surgen nuevas preguntas, como si la estatua fuera una esfinge que se niega a entregar por completo sus enigmas. Más que un monumento, el Buda de Leshan es una narrativa en piedra, un libro abierto en el que cada detalle cuenta no solo la historia de la fe budista, sino también de la ingeniosidad humana. Es testimonio de cómo lo espiritual y lo material pueden unirse,
y de cómo la búsqueda de orden en el caos puede producir obras que resisten al tiempo. El tiempo es un escultor invisible, más paciente que cualquier artesano humano. Si el monje Hai Tong y los trabajadores de la dinastía Tang moldearon la roca para dar forma al gran Buda, fue el paso de los siglos el que le atribuyó nuevos significados. Pues ninguna obra humana existe solo en su conclusión. Está siendo continuamente remodelada por las interpretaciones, por las memorias y por el olvido. El Buda de Leshan no escapó a este destino. En los primeros siglos después de su construcción, el coloso permaneció como centro de devoción y orgullo de la comunidad local. Peregrinos procedentes de diferentes provincias de China viajaban hasta Leshan para contemplar la estatua, ofrecer inciensos, recitar sutras y pedir bendiciones. Para muchos, estar frente a aquella presencia colosal era como experimentar una anticipación del nirvana, una sensación de paz que ninguna palabra podía traducir. El lugar se convirtió en un punto de encuentro entre comerciantes, monjes y viajeros, donde la espiritualidad y la vida práctica se entrelazaban. Pero, con el tiempo, las mareas políticas de China comenzaron a agitarse. Cambios dinásticos, guerras civiles, invasiones extranjeras y persecuciones religiosas afectaron la estabilidad de la región. El budismo, que ya había florecido como la fe dominante, enfrentó períodos de declive frente al confucianismo y al taoísmo, cada uno apoyado por dinastías diferentes. En medio de esas disputas, el mantenimiento del Buda de Leshan fue quedando de lado. Los canales de drenaje tan fundamentales para preservar la escultura fueron obstruidos por la acumulación de hojas y sedimentos. La estatua, que antes parecía eterna, comenzó a mostrar señales de desgaste. Sin embargo, no fue solo el abandono humano lo que contribuyó a ese proceso. La propia naturaleza, con sus fuerzas implacables, asumió el papel de adversaria. Lluvias torrenciales desgastaron las líneas del rostro, haciendo que la expresión de serenidad adquiriera fisuras sutiles. La humedad hizo brotar musgos y pequeñas plantas en las grietas de la piedra. El tiempo, insensible a la grandeza espiritual de la obra, se encargó de recordarle su fragilidad material. Durante la dinastía Yuan, siglos XIII al XIV, los relatos sobre el Buda ya se volvían más escasos. Los viajeros registraban su existencia, pero casi siempre con notas breves, como si la estatua fuera solo una sombra de su gloria pasada. Cuando China entró en periodos de intensas convulsiones sociales y políticas, incluida la ocupación mongola, el Buda de Leshan cayó en un casi olvido. El silencio histórico en torno a él es tan enigmático como su construcción inacabada. Fue apenas muchos siglos después, en tiempos modernos, cuando el Buda comenzó a despertar nuevamente el interés de estudiosos y viajeros. Misioneros occidentales, exploradores y oficiales imperiales que pasaban por la región, registraron con asombro la presencia de aquella inmensa cabeza de piedra parcialmente cubierta por la vegetación. Para muchos extranjeros, era inconcebible que una obra de tal escala hubiera permanecido relativamente desconocida en el mundo exterior. El redescubrimiento cobró fuerza en el siglo XIX, cuando China comenzó a abrir sus fronteras al contacto con Occidente. La estatua, hasta entonces olvidada como reliquia local, pasó a ser descrita en informes y crónicas, despertando el interés de la comunidad académica internacional. Aún así, la comprensión sobre su origen permanecía nebulosa. El verdadero renacimiento del interés, sin embargo, solo llegaría a finales del siglo XX e inicios del XXI. En 2001, un grupo de arqueólogos y restauradores inició excavaciones y análisis más detallados. Fue en ese período que se confirmó que la estatua aún conservaba vestigios de pigmentos coloridos. La revelación sorprendió al mundo. El gran Buda de Leshan,
que siempre había sido visto como un coloso de piedra austera, había sido en otro tiempo una explosión de colores. Tonos vivos de azul, rojo, dorado y verde cubrían su rostro, sus ropas y sus adornos, dándole una vitalidad que el tiempo había borrado. Ese descubrimiento no solo alteró la percepción estética de la obra, sino que también reavivó cuestiones sobre su función simbólica. Si el Buda era colorido, entonces su presencia no era solo imponente por la escala, sino también por la vivacidad. No se limitaba a ser contemplado en silencio. Era un espectáculo sensorial, destinado a impactar al devoto desde todos los ángulos. Además del color, las excavaciones revelaron inscripciones, túneles y vestigios de estructuras auxiliares, lo que sugiere que el proyecto inicial formaba parte de un complejo religioso aún mayor. Estas evidencias refuerzan la hipótesis de que la estatua que vemos hoy es solo un fragmento de una visión más grandiosa. El misterio del abandono se volvió aún más fascinante. ¿Por qué detenerse ante un sueño tan monumental? El redescubrimiento también trajo consigo desafíos. El turismo masivo, estimulado por la renovada fama del Buda, puso en riesgo su preservación. Miles de visitantes diarios caminan por los alrededores, respiran cerca de la estatua y exponen la piedra a la humedad y a la contaminación. El gobierno chino, consciente de la importancia cultural y económica del monumento, inició programas de preservación, limitando accesos e invirtiendo en restauraciones delicadas. En 1996, incluso antes de las excavaciones de 2001, el Buda ya había sido inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO. El reconocimiento internacional consolidó su posición como una de las mayores maravillas culturales de la humanidad. Pero ese título, al mismo tiempo, aumentó la responsabilidad de mantenerlo vivo para las próximas generaciones. Hoy, el Buda de Leshan es más que un monumento. Es un escenario donde pasado y presente se encuentran. Para los devotos budistas, sigue siendo objeto de veneración, un punto de peregrinación y oración. Para los turistas, es una atracción de magnitud inigualable, una oportunidad de tocar, aunque sea simbólicamente, la grandeza de la historia china. Para los estudiosos, es un enigma abierto, una pregunta sin respuesta definitiva. La imagen del Buda, con sus ojos semicerrados y su sonrisa discreta, parece guardar silencio sobre todas las interrogantes. Es como si la propia estatua comprendiera que parte de su fuerza reside justamente en ese misterio. La incompletitud, el abandono y el redescubrimiento no disminuyeron su grandeza. Al contrario, añadieron capas de significado. El impacto cultural de esta obra, por lo tanto, no se limita al territorio chino. Se ha convertido en un símbolo universal de la capacidad humana de crear algo que trasciende fronteras de tiempo y espacio. Al mismo tiempo, es un recordatorio de la vulnerabilidad de toda obra frente al olvido y a la acción de la naturaleza. Al final, el Buda de Leshan es tanto una ruina como una revelación. Nos enseña que el esplendor humano es siempre transitorio, pero que, cuando se une a la fe y a la ingeniosidad, puede alcanzar una forma de eternidad. Ante el colosal Buda de Leshan, el ser humano moderno, rodeado de tecnología, velocidad y ruido, encuentra una pausa, una suspensión del tiempo.
Es imposible no sentirse disminuido por su escala, pero esa disminución no humilla, al contrario, ofrece alivio. Hay algo en la expresión serena de aquel rostro que recuerda al visitante que la agitación de la existencia puede ser contenida, que la impermanencia es natural y que el sufrimiento, el dukkha, es comprendido, observado y acogido por ojos que no juzgan. La estatua representa a Maitreya, el Buda del futuro, una figura central en las creencias budistas. Según los sutras, Maitreya vendrá a la tierra cuando el Dharma, la enseñanza del Buda, haya sido completamente olvidado. Él renacerá como un ser humano iluminado y traerá una nueva era de compasión y sabiduría. A diferencia de Siddhartha Gautama, que ya alcanzó el nirvana y trascendió el ciclo de las reencarnaciones, Maitreya aún está por venir, y por eso mismo representa esperanza. Ese simbolismo hizo que Maitreya se convirtiera en una figura particularmente popular entre las masas. No es solo un maestro del pasado, sino una promesa viva, aguardada con expectativa. El hecho de que su imagen fuera esculpida en proporciones tan monumentales en Leshan refuerza esa idea. El futuro iluminado no será pequeño ni discreto, sino evidente, grandioso, y estará presente para todos los que busquen verlo. Hay una paradoja fascinante ahí. Mientras la imagen de Maitreya observa los ríos en silencio, el mundo moderno sigue girando en su caos habitual. Crisis, conflictos, desastres ambientales, ansiedades individuales. El Buda no se mueve, no responde, no interviene, y sin embargo, su presencia tiene un impacto tangible. Personas viajan miles de kilómetros solo para verlo. Algunas lloran, otras oran, otras guardan silencio, no por palabras dichas, sino por la vibración de algo que trasciende la razón. Esa experiencia está en el corazón de la espiritualidad budista, la comprensión de que la verdad no necesita imponerse, puede simplemente estar ahí, como el Buda de Leshan está. La sabiduría del Buda no exige discurso, se transmite a través de la quietud. Pero además del simbolismo de Maitreya, el propio lugar donde la estatua fue esculpida lleva un sentido espiritual profundo. La confluencia de los ríos Min, Dadu y Chinyi era tradicionalmente vista como un sitio de energías poderosas. No solo fuerzas naturales destructivas, sino también centros de equilibrio. En el Feng Shui, por ejemplo, los lugares donde los ríos se encuentran son considerados altamente energéticos, concentrando flujos de Qi, energía vital. Elegir este lugar específico para erigir la imagen de un Buda fue, por lo tanto, una decisión cargada de intención mística. El Buda, al ser esculpido allí, se convirtió en un mediador entre fuerzas opuestas, entre la tierra y el agua, entre el caos y el orden, entre lo humano y lo divino. Su postura sentada, con las manos apoyadas sobre las rodillas y los ojos semicerrados, es la propia encarnación de la ecuanimidad. Observa los ríos furiosos, no con miedo, sino con aceptación. No intenta contener el agua, sino estar en paz con ella. La espiritualidad del monumento también se expresa en la forma en que está inserto en el paisaje. A diferencia de muchas catedrales o templos que se imponen sobre el entorno, el Buda de Leshan emerge de la roca como si siempre hubiera formado parte de ella. No hay contraste entre lo sagrado y lo natural, sino una integración. Esto está profundamente alineado con las enseñanzas budistas sobre la interdependencia. Todo lo que existe está conectado. Todo es flujo. La estatua es naturaleza, es piedra, es tiempo. Esa relación armoniosa entre hombre, divinidad y naturaleza no es solo conceptual, sino experimentada físicamente. Muchos visitantes relatan que la caminata por las escaleras hasta los pies del Buda es, en sí misma, una jornada espiritual. El trayecto es empinado, desafiante y exige atención.
Hay puntos en que el camino se estrecha, obligando al visitante a desacelerar, a detenerse, a respirar. Cada paso se convierte en una práctica de presencia, como un zazen en movimiento. Y entonces, al llegar al punto más bajo y mirar hacia arriba, el visitante se enfrenta a la totalidad de la imagen. Los pies gigantescos, los pliegues del manto, el torso firme, la cabeza inmensa contra el cielo. La escala de la estatua es tan desproporcionada en relación con el cuerpo humano que provoca una experiencia casi cósmica. Como si Maitreya no fuera solo una figura del futuro, sino un recordatorio constante de la insignificancia del ego y de la grandeza de la conciencia despierta. Además, el Buda de Leshan es una encarnación física de lo que los textos budistas suelen llamar upaya, el método hábil, es decir, los medios compasivos mediante los cuales un Buda enseña a los seres humanos. La construcción del coloso no fue solo un gesto de fe, sino también de compasión pragmática. Al lanzar rocas al río y disminuir su violencia, los monjes protegieron vidas, rutas comerciales, aldeas. La escultura se convirtió así en una enseñanza viva. La iluminación no está separada del mundo, sino inserta en él. La sabiduría no se revela en otro plano, sino en la práctica, en la acción, en la transformación de la realidad concreta. Esto también dialoga con la idea budista de bodhisattva, seres que, aun habiendo alcanzado la iluminación, optan por permanecer en el mundo para ayudar a otros seres a despertar. Maitreya, como bodhisattva que se convertirá en un Buda en el futuro, representa ese compromiso. Y el Buda de Leshan, tallado en piedra, parece compartir esa elección: permanecer, observar, inspirar. En tiempos de crisis, sean personales o colectivas, el Buda de Leshan adquiere una dimensión aún más poderosa. En medio de un siglo XXI repleto de incertidumbres, guerras, catástrofes climáticas y colapsos emocionales, su presencia muda se transforma en un ancla silenciosa. No trae respuestas listas, pero ofrece la posibilidad de pausa. Las personas que visitan Leshan con frecuencia relatan que allí hay una paz que no puede ser fotografiada ni explicada en palabras. Es como si la propia energía del lugar, la unión de naturaleza, historia, espiritualidad y arte, creara un campo de presencia que invita a la interiorización. Algunas personas permanecen allí por horas simplemente mirando. Otras regresan año tras año como quien visita a un maestro silencioso. Tal vez ese sea el mayor aprendizaje del Buda de Leshan. La grandeza no está en el ruido ni en la velocidad, sino en la permanencia silenciosa. Como la roca, como los ríos, como la fe que no grita, pero persiste. En el siglo XXI, el Buda de Leshan vive una nueva era, ya no oculto en silencio por el bosque como en siglos pasados, sino a la vista del mundo estampado en fotografías, videos, blogs de viaje y redes sociales. Su rostro colosal ya no es un secreto, se ha convertido en icono, y como todo icono, también se ha convertido en mercancía, destino, símbolo turístico. Pero esa nueva visibilidad no elimina su profundidad, la complica, la tensiona y la amplía. Caminar hoy por Leshan es encontrar una mezcla de espiritualidad y espectáculo. De un lado, filas de devotos budistas cargando incienso, entonando mantras y reverenciando con sincera humildad la estatua que consideran sagrada. Del otro, turistas empuñando teléfonos, disputando el mejor ángulo para selfies y videos cortos. Helicópteros sobrevuelan la zona ofreciendo vistas aéreas pagadas. Restaurantes y tiendas de souvenirs surgen alrededor, vendiendo miniaturas del Buda, camisetas, llaveros.
Y entre unos y otros, estudiantes, artistas, documentalistas, restauradores y guías turísticos, cada cual con su propia intención de estar allí. Esa multiplicidad de miradas no disminuye la estatua, la hace aún más compleja. El Buda de Leshan, al fin y al cabo, no es solo un monumento esculpido en la roca. Es una construcción continua en la memoria colectiva de la humanidad, y cada época lo rehace a su imagen. La China contemporánea reconoce el valor multifacético de la obra. El gobierno invierte fuertemente en la preservación de la estatua y de todo el parque que la rodea. Sistemas de vigilancia monitorean la integridad de la roca. Equipos de conservación evalúan regularmente la humedad, la contaminación y el crecimiento de vegetación invasora. Hay esfuerzos para controlar el flujo de visitantes, con límites diarios y la creación de circuitos alternativos para aliviar los puntos de mayor presión turística. Aún así, los desafíos son muchos. El número de visitantes supera los 3 millones por año, y cada paso adicional sobre el suelo sagrado representa una carga física y simbólica. La contaminación del aire, especialmente proveniente de las ciudades en expansión alrededor, acelera el desgaste de la piedra. Las lluvias ácidas corroen detalles antes nítidos, y la vegetación, aunque bella, se infiltra lentamente en fisuras milenarias, amenazando la cohesión estructural de la roca. Pero también hay señales de esperanza. La tecnología ha pasado a servir no solo para la divulgación, sino también para la preservación. Escaneos en 3D permiten mapear con precisión milimétrica cada fisura, cada textura, cada inclinación. Drones son usados para inspeccionar las partes más altas, inaccesibles al toque humano. Laboratorios estudian composiciones de recubrimientos y técnicas no invasivas para estabilizar la roca sin alterar su apariencia. Y las comunidades locales están cada vez más involucradas en la preservación, conscientes de que el Buda es también parte de su identidad. Lo que vemos, entonces, es un esfuerzo colectivo, casi planetario, para mantener viva una obra que trasciende su función original. Para los budistas, sigue siendo un símbolo de sabiduría compasiva y de esperanza futura. Para los artistas, es una lección de proporción, de simbiosis entre escultura y paisaje. Para los ingenieros, una hazaña de preservación ambiental y técnica. Para los sociólogos y antropólogos, una arena donde religión, turismo y globalización se encuentran en tensión. Pero quizás la pregunta más relevante sea, ¿qué representa el Buda de Leshan para nosotros? Para el individuo común, en medio de un mundo cada vez más fragmentado y ansioso. En un tiempo donde la información es excesiva, donde lo cotidiano está atravesado por estímulos constantes, donde la productividad es exigencia y el descanso es culpa, el Buda ofrece algo raro: presencia inmóvil. No apresura, no exige, no habla. Simplemente está. Y su permanencia es por sí sola una forma de sabiduría. Al mirarlo, muchos visitantes relatan la misma sensación, no solo de deslumbramiento, sino de silencio interior, de reconexión. El rostro del Buda, con su expresión serena, parece contener al mundo entero en suspensión. No condena ni absuelve, solo observa. Y esa mirada que no juzga, ese testimonio calmo, puede ser profundamente transformador. Es como si el Buda de Leshan aún siguiera enseñando, más de 1000 años después de su escultura. No con palabras, sino con postura. No con argumentos, sino con presencia. En un mundo donde tanto se habla, lo que enseña es el silencio. Y tal vez sea justamente por eso que, a pesar de las selfies, del ruido, del comercio, el lugar aún mantiene su sacralidad. Porque en algún nivel todos comprenden, aunque sea de manera intuitiva, que allí hay algo que trasciende el turismo, la cultura, el tiempo, algo que toca el espíritu.
El Buda de Leshan se ha convertido así en una especie de espejo para la humanidad. Refleja no solo lo que somos, sino también lo que buscamos ser. Refleja nuestro deseo de permanencia, nuestro anhelo de equilibrio, nuestra admiración por obras que escapan a lo efímero y, tal vez, nuestra esperanza de que, incluso en medio del ruido del mundo, aún sea posible encontrar silencio. Silencio que cura, que orienta, que resiste. Imagínate viajando por los Andes peruanos, en medio de picos cubiertos por nubes que parecen tocar el cielo. En cada curva del sendero, el aire se vuelve más enrarecido, la vegetación más densa y el silencio más profundo. Es como si la propia montaña guardara un secreto. Y de repente, entre la neblina, surge una visión que corta la respiración. Machu Picchu, la legendaria ciudad perdida de los incas, reposando majestuosamente a más de 2.400 metros de altitud. El escenario es tan impresionante que parece irreal. Los andenes verdes descienden por las laderas como escalones gigantes, moldeados por la mano humana en perfecta armonía con la naturaleza. Entre ellos se alzan muros de piedra que parecen desafiar la gravedad misma, encajados con una precisión casi imposible. Nada de argamasa, nada de cemento. Solo bloques que se ajustan como piezas de un rompecabezas eterno, resistentes al tiempo y a los terremotos que tantas veces sacudieron los Andes. Machu Picchu no es solo una construcción antigua, es una experiencia sensorial. La neblina se mueve como un velo, revelando poco a poco templos, plazas y escalinatas. Al fondo, el río Urubamba serpentea por el valle, recordando que el agua siempre fue fuente de vida para los pueblos andinos. Y por encima de todo, se eleva la montaña Huayna Picchu, como un guardián silencioso de la ciudad, siempre presente en las imágenes icónicas que circulan por el mundo. Para los incas, las montañas no eran solo formaciones rocosas, eran apus, espíritus protectores, divinidades que regían la vida, y estar frente a Machu Picchu es comprender, aunque sea por instantes, por qué creían en ello. Hay algo sobrenatural en este lugar. Es como si el tiempo se hubiera detenido, guardando un fragmento del pasado en una cápsula natural. Hoy, visitantes de todo el mundo recorren senderos como el famoso Camino Inca, caminando días enteros para alcanzar la ciudad. Cada paso está acompañado por la expectativa de finalmente llegar a la puerta que da acceso a Machu Picchu. Cuando la visión de la ciudad aparece por primera vez, muchos describen la sensación como mágica, espiritual, casi trascendental. Algunos lloran, otros guardan silencio absoluto, intentando absorber la grandeza de la escena. Pero lo que hace a Machu Picchu tan especial no es solo su belleza arquitectónica o su ubicación única, es el misterio que la envuelve. ¿Quién construyó esta ciudad entre montañas tan empinadas? ¿Cómo levantaron templos y sistemas de irrigación tan sofisticados en un lugar tan inaccesible? Y sobre todo, ¿por qué fue abandonada, permaneciendo olvidada durante siglos? Al caminar por sus ruinas, cada piedra parece cargar una pregunta sin respuesta. En el Templo del Sol, un altar semicircular se alinea con los rayos solares en fechas específicas del calendario inca, sugiriendo un profundo conocimiento astronómico. En el Intihuatana, la famosa Piedra del Sol, se cree que los sacerdotes observaban las sombras para marcar los solsticios y equinoccios, conectando el tiempo humano al ciclo cósmico.
Y sin embargo, a pesar de tantos descubrimientos, aún sabemos poco. Machu Picchu permanece como un enigma. ¿Habría sido una residencia real del emperador Pachacútec, símbolo de poder y prestigio? ¿Un centro espiritual dedicado al culto del sol y de las montañas? ¿O quizá una fortaleza estratégica construida para proteger el corazón del imperio? Ninguna teoría ha sido comprobada de forma definitiva. Tal vez el verdadero secreto de Machu Picchu esté justamente en eso, en ser un lugar que escapa a las explicaciones fáciles, desafiando nuestra lógica moderna. A lo largo del siglo XX, tras su redescubrimiento, arqueólogos, historiadores y científicos de diversas áreas se dedicaron a estudiar cada detalle del sitio. Descubrieron sistemas avanzados de drenaje que impedían la erosión incluso bajo lluvias torrenciales, canales de agua que corrían por toda la ciudad y andenes agrícolas que aprovechaban cada centímetro de tierra fértil. Nada en Machu Picchu fue hecho al azar. Cada piedra, cada escalón, cada ventana fue pensada para dialogar con el sol, la lluvia, la luna y las estrellas. Pero cuando uno está allí, frente a ese paisaje, la ciencia parece insuficiente para explicar el impacto emocional que el lugar provoca. Es imposible no sentirse pequeño ante la grandeza de las montañas, no perderse en pensamientos sobre las manos que moldearon aquellas piedras siglos atrás. Tal vez sea por eso que Machu Picchu se ha convertido en más que una ruina arqueológica. Es un símbolo de la ingeniosidad humana, pero también un recordatorio de nuestra profunda conexión con la naturaleza y lo sagrado. Caminar por sus calles estrechas es sentir el peso de la historia y al mismo tiempo una extraña ligereza espiritual, como si estuviéramos tocando algo eterno. La primera parte de nuestro viaje por las maravillas de la Tierra nos lleva, por lo tanto, a un encuentro con lo desconocido. Machu Picchu no es solo un destino turístico, no es solo una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Es una invitación a mirar más allá de las piedras, más allá de las nubes, y sumergirse en un misterio que resiste al tiempo. Y, al despedirnos de esta primera visión, queda la sensación de que la ciudad no fue hecha solo para ser vista, sino para ser sentida. Machu Picchu no revela todos sus secretos de inmediato. Pide silencio, pide contemplación, pide respeto. Porque allí, en el corazón de los Andes, entre montañas sagradas y velos de niebla, late aún el alma de un imperio que se negó a desaparecer. Si en la primera visión Machu Picchu impresiona por sus misterios, es al explorar sus calles, templos y terrazas que comenzamos a comprender su verdadera grandeza. Esta no es una simple ciudad antigua, es un reflejo vivo de lo que fue el Imperio Inca, una civilización que dominó los Andes y dejó huellas profundas en la historia de la humanidad. El Imperio Inca, conocido como Tahuantinsuyo, se extendía desde el actual Ecuador hasta Chile y Argentina, abarcando millones de personas y diferentes culturas bajo un mismo dominio. Fue el mayor imperio de la América precolombina, sostenido por una administración eficiente, una red de caminos impresionante y una visión del mundo profundamente ligada a la naturaleza. En el corazón de ese imperio, Machu Picchu se erigió como un lugar especial, aunque hasta hoy no sepamos con certeza cuál era su función. Los investigadores sugieren 3 hipótesis principales: un retiro real del emperador Pachacútec, un centro ceremonial religioso o una fortaleza estratégica. Quizá haya sido una combinación de las 3. Lo que es seguro es que el lugar fue elegido con extremo cuidado. Construir en un terreno tan empinado no era solo un desafío de ingeniería, sino también una elección simbólica. Los incas creían que las montañas eran sagradas, y levantar una ciudad en medio de ellas era como acercarse a los dioses.
Al caminar por Machu Picchu, percibimos una clara división entre los sectores de la ciudad. De un lado, el sector agrícola, formado por las famosas terrazas que descienden por las laderas como olas de piedra y hierba. Estas terrazas no eran solo campos de cultivo, eran también sistemas de drenaje que impedían deslizamientos de tierra, además de ayudar a regular la temperatura del suelo. Un ejemplo perfecto de cómo los incas unían ingeniería y naturaleza. Del otro lado, tenemos el sector urbano donde se concentran las construcciones más sofisticadas. Allí están los templos, las plazas y las residencias de la élite. Es en este espacio donde se encuentra el Templo del Sol, quizá la construcción más icónica de Machu Picchu. Su estructura semicircular fue erigida sobre una gran roca natural y sus ventanas se alinean con el solsticio de invierno, revelando la importancia de la astronomía para los incas. Cerca de allí encontramos el Intihuatana, la piedra que amarra el sol. Este monolito esculpido en formas geométricas intrigantes es considerado uno de los mayores misterios del lugar. Los estudiosos creen que servía como un reloj solar o calendario astronómico usado para marcar los cambios de estación. Para los incas, que vivían en armonía con los ciclos de la naturaleza, comprender el movimiento del sol era fundamental para la agricultura y los rituales religiosos. Otro destaque es el Templo de las Tres Ventanas, que se abre hacia la Plaza Sagrada. Sus enormes piedras pulidas y perfectamente encajadas muestran el talento de los ingenieros incas. Las tres ventanas pueden simbolizar los tres mundos de la cosmovisión andina: el Hanan Pacha, el mundo superior de los dioses y las estrellas; el Kai Pacha, el mundo de los vivos; y el Uku Pacha, el mundo subterráneo de los ancestros y espíritus. Cada detalle carga un significado espiritual profundo. Y no podemos olvidar la piedra sagrada, un bloque monolítico esculpido que imita el contorno de las montañas alrededor. Es como si los incas quisieran capturar la esencia del paisaje en piedra, reforzando la idea de que ciudad y naturaleza eran partes inseparables de un mismo universo. Pero, más allá de la belleza de las construcciones, hay un enigma que aún nos intriga. ¿Por qué Machu Picchu fue abandonada? Cuando los españoles llegaron a los Andes, en el siglo XVI, devastaron el imperio inca, destruyeron templos y ciudades, pero nunca encontraron Machu Picchu. Se cree que ya había sido desocupada en esa época. Habría sido debido a una epidemia, una decisión estratégica para proteger el lugar, o simplemente perdió su importancia con la caída del imperio. El hecho es que, durante siglos, Machu Picchu permaneció olvidada, escondida por la vegetación de la selva, y fue justamente ese abandono lo que permitió que llegara hasta nosotros en un estado de conservación impresionante. A diferencia de otras ciudades incas destruidas por los conquistadores, Machu Picchu escapó al saqueo y a la demolición. Esa ausencia de destrucción contribuye al atractivo que sentimos hoy. Caminar por Machu Picchu es como volver en el tiempo. Las calles de piedra aún están allí. Los canales de agua todavía conducen el flujo de las montañas y las escalinatas siguen llevando de un sector a otro, como si la ciudad estuviera simplemente dormida, esperando ser redescubierta. Hay quienes dicen que Machu Picchu no es solo un sitio arqueológico, sino una especie de portal que conecta pasado y presente. Esta idea cobra fuerza cuando observamos cómo el lugar continúa inspirando a millones de personas. Para los peruanos, es un símbolo de identidad y resistencia cultural. Para los visitantes, es un recordatorio de que el ser humano es capaz de hazañas extraordinarias cuando actúa en sintonía con la naturaleza.
quizá lo más sorprendente sea darse cuenta de que, a pesar de todo el conocimiento que tenemos hoy, aún quedan muchas preguntas. ¿Por qué exactamente se eligió este lugar? ¿Cómo lograron transportar piedras tan grandes en terrenos tan empinados, sin ruedas ni animales de carga? ¿Cómo resistieron las construcciones siglos de inclemencias y movimientos sísmicos? Cada respuesta trae consigo nuevas dudas, y es justamente ese misterio lo que convierte a Machu Picchu en algo mucho más grande que un simple destino turístico. Es una obra maestra del ingenio humano, pero también un recordatorio de que aún hay secretos guardados por las montañas. Así, al explorar la ciudad perdida de los incas, no estamos solo admirando ruinas antiguas. Estamos entrando en contacto con una civilización que, aún sin tecnología moderna, comprendía de manera profunda el equilibrio entre hombre, naturaleza y cosmos. Machu Picchu es el testimonio silencioso de un imperio que desapareció, pero cuyo espíritu sigue vivo en las piedras, en las terrazas y en la mirada de cada visitante que se deja tocar por su magia. Durante siglos, Machu Picchu permaneció oculta al mundo exterior, escondida por la densa vegetación de la selva andina. Para los pueblos locales, la existencia de aquella ciudad perdida nunca fue un misterio absoluto. Agricultores y exploradores de las montañas conocían ruinas antiguas escondidas en las laderas, pero para el mundo occidental eran invisibles, olvidadas en el tiempo. Todo cambió a comienzos del siglo XX, cuando un explorador norteamericano llamado Hiram Bingham inició una expedición por los Andes peruanos en busca de las últimas ciudades incas. En 1911, guiado por campesinos de la región, Bingham llegó hasta Machu Picchu. Él creía haber descubierto algo inédito, una ciudad totalmente desconocida. En realidad, los habitantes locales ya sabían de su existencia, e incluso el agricultor Agustín Lizárraga había dejado su nombre grabado en las piedras años antes. Pero la llegada de Bingham tuvo un impacto inmenso. Sus fotografías, artículos y libros hicieron que Machu Picchu ganara fama mundial. De repente, la ciudad perdida de los incas se convertía en titular de periódicos y revistas, despertando la curiosidad de estudiosos, aventureros y viajeros de todo el planeta. Sin embargo, ese redescubrimiento también trajo polémicas. Durante sus expediciones, Bingham se llevó consigo cientos de artefactos encontrados en Machu Picchu, que fueron transportados a universidades y museos en Estados Unidos. Durante décadas, el Perú reclamó la devolución de esas piezas que solo comenzaron a regresar al país en 2011, 100 años después de la llegada de Bingham al lugar. Esa disputa se convirtió en un símbolo de la lucha por la preservación del patrimonio cultural de los pueblos originarios. A pesar de las controversias, la presencia de Bingham tuvo un efecto innegable. Machu Picchu dejó de ser solo una ruina olvidada y se convirtió en un ícono mundial. Arqueólogos e investigadores comenzaron a estudiar a fondo sus estructuras, intentando descifrar sus secretos. Descubrieron sistemas de drenaje invisibles al ojo humano, canales de agua que aún funcionan, técnicas de construcción que resisten incluso a los terremotos más violentos. Pero Machu Picchu no es solo una maravilla arquitectónica. Es también un testimonio cultural de un imperio que, aún sin escritura formal, dejó registros grabados en las piedras, en los alineamientos solares y en las tradiciones orales que sobreviven hasta hoy. En cada nueva excavación surgen nuevas preguntas.
Fragmentos de cerámica, restos humanos y artefactos ceremoniales revelan aspectos de la vida cotidiana de los habitantes de Machu Picchu, pero también refuerzan la idea de que la ciudad tenía un carácter especial, quizá reservado a una élite religiosa y política. El legado del redescubrimiento de Machu Picchu se extiende más allá de la arqueología. Para el Perú, se convirtió en símbolo nacional, estampado en billetes, libros escolares y campañas de turismo. Es motivo de orgullo e identidad, una conexión viva entre el presente y el pasado andino. En 1983, la UNESCO declaró Machu Picchu Patrimonio Mundial de la Humanidad, reconociendo su importancia no solo para los peruanos, sino para toda la humanidad. Y en 2007 fue elegida como una de las nuevas 7 maravillas del mundo, junto a monumentos como la Gran Muralla China y el Coliseo de Roma. Ese título solo reforzó su estatus de ícono global, atrayendo aún más visitantes fascinados por la mística ciudad entre las nubes. Pero con la fama también llegaron los desafíos. El intenso flujo de turistas ejerce presión sobre la preservación de las ruinas y del ecosistema alrededor. Se estima que antes de la pandemia de 2020, más de 1,5 millones de personas visitaban Machu Picchu cada año. Esa cifra alarmó a los especialistas, que advierten sobre el riesgo de un desgaste irreversible si no se adoptan medidas de control. Hoy, existen reglas estrictas para proteger el sitio arqueológico. El número de visitantes por día es limitado. Los senderos son monitoreados y equipos de conservación trabajan constantemente para evitar que el exceso de turismo comprometa las estructuras. Esa tensión entre preservar y compartir es uno de los grandes dilemas enfrentados por todos los patrimonios mundiales. A pesar de estos desafíos, Machu Picchu sigue ejerciendo un atractivo irresistible. Artistas, escritores y cineastas se inspiran en sus paisajes. Espiritualistas buscan en la ciudad una energía mística, creyendo que emana una fuerza especial capaz de despertar la conciencia humana. Para muchos viajeros, visitar Machu Picchu es una experiencia transformadora, casi como una peregrinación. El legado de Machu Picchu también se refleja en la manera en que pensamos el pasado. Su descubrimiento nos recuerda que el mundo aún guarda secretos, que civilizaciones antiguas fueron capaces de hazañas extraordinarias sin depender de la tecnología moderna. Y nos muestra que la relación entre ser humano y naturaleza puede ser armoniosa, creativa y sostenible. Hiram Bingham quizá no haya comprendido toda la complejidad de lo que encontró en 1911, pero su paso inicial abrió el camino para que el mundo volviera los ojos hacia los Andes y hacia la riqueza de la cultura inca. Machu Picchu, la ciudad que permaneció siglos dormida bajo la niebla, renació no solo como una ruina arqueológica, sino como un símbolo de resistencia cultural, orgullo nacional y fascinación universal. Hoy, más de 100 años después de su redescubrimiento, Machu Picchu sigue envuelta en enigmas. No sabemos con certeza su propósito original, ni todos los detalles de su historia. Pero quizás sea justamente eso lo que la hace tan especial, porque en un mundo que busca respuestas rápidas y verdades absolutas, Machu Picchu nos invita a aceptar el misterio, a contemplar lo desconocido y a maravillarnos con la grandeza de un pasado que aún resuena en el presente. Si Machu Picchu impresiona por la grandeza del paisaje y por el misterio de su origen, es en sus detalles arquitectónicos y espirituales donde descubrimos el verdadero genio de la civilización inca. Cada piedra, cada ventana y cada alineamiento fue cuidadosamente planificado para expresar una visión del mundo en la que lo humano, la naturaleza y el cosmos estaban entrelazados en perfecta armonía. Uno de los aspectos más fascinantes es la ingeniería de piedra. Los incas dominaban una técnica llamada ashlar,
en la cual grandes bloques de roca eran tallados y encajados sin el uso de argamasa. El resultado es una construcción tan precisa que ni siquiera una hoja de cuchillo puede pasar entre las uniones. Ese método no solo confería belleza, sino también resistencia. Mientras construcciones modernas se derrumban ante terremotos, los muros incas absorben los impactos y permanecen firmes desde hace siglos. Esa perfección técnica no era solo funcional, sino también simbólica. Para los incas, la piedra tenía un carácter sagrado. Representaba permanencia, solidez y conexión con la tierra. Al moldear las piedras de Machu Picchu, no estaban solo construyendo muros, sino creando puentes entre lo humano y lo divino. Entre las estructuras más emblemáticas está el Templo del Sol, construido sobre una enorme roca natural. Sus ventanas fueron posicionadas de modo que se alinearan con los rayos solares durante los solsticios, marcando momentos clave del calendario agrícola y religioso. Imagina a los sacerdotes incas observando la luz dorada penetrar por las aberturas, iluminando el altar interno. Era más que un espectáculo natural, era la confirmación de que los dioses aún estaban en comunión con su pueblo. Otro enigma es el Intihuatana, la famosa Piedra del Sol. Su nombre significa literalmente el lugar donde el sol es amarrado. Esculpida en formas geométricas que recuerdan escalones y plataformas, se cree que servía como un observatorio astronómico. En determinados días del año, la posición del sol no proyecta sombra alguna sobre la piedra, marcando los equinoccios. Para los incas, esto simbolizaba el momento en que el sol reposaba, atado a la tierra, garantizando la continuidad de los ciclos de la vida. Estos elementos revelan el profundo conocimiento astronómico de los incas. Sin telescopios ni instrumentos modernos, lograban seguir con precisión los movimientos del sol, de la luna y de las estrellas. Esa observación no era solo científica, sino espiritual. El cosmos guiaba la agricultura, los rituales y hasta las decisiones políticas. En Machu Picchu, la arquitectura funcionaba como un gran calendario sagrado, donde cada piedra dialogaba con el cielo. Otro monumento notable es el Templo de las Tres Ventanas, situado en la Plaza Sagrada. Sus enormes aberturas de piedra no eran meros elementos decorativos. De acuerdo con la cosmovisión andina, las tres ventanas simbolizaban los tres mundos de la existencia. El Hanan Pacha, el mundo superior morada de los dioses y astros, el Kai Pacha, el mundo terrenal donde vivimos, y el Uku Pacha, el mundo subterráneo de los ancestros y espíritus. Así, quien entraba en el templo no solo pisaba una construcción física, sino que ingresaba en un espacio de transición entre dimensiones espirituales. Y aún está la piedra sagrada, una roca esculpida de forma que imita el contorno de las montañas que se alzan alrededor de la ciudad. Es un gesto simbólico poderoso. Los incas no buscaban dominar el paisaje, sino reflejar su esencia. Para ellos, la ciudad era una extensión de la naturaleza, un espejo del orden cósmico. Ese respeto por la naturaleza también se refleja en el sistema hidráulico de Machu Picchu. Fuentes, acueductos y canales distribuían el agua de los manantiales de la montaña por toda la ciudad. Incluso en días de lluvia, el drenaje perfecto evitaba inundaciones o deslizamientos. Era la prueba de que la ciudad no solo convivía con el ambiente hostil, sino que lo transformaba en aliado. Para comprender estos secretos, es necesario sumergirse en la cosmología andina. Los incas veían el mundo como una red de relaciones sagradas. El sol, Inti, la luna, Quilla, las estrellas y las montañas, Apus, eran entidades vivas, protectoras y poderosas. Machu Picchu, construida entre picos imponentes y envuelta por la niebla, era el escenario perfecto para la manifestación de esa espiritualidad. La propia ubicación de la ciudad refuerza esta visión.
no fue elegida al azar. Machu Picchu está rodeada de montañas consideradas sagradas, como Huayna Picchu y Putucusi. El río Urubamba, que serpentea al pie de la montaña, representaba a la serpiente, símbolo del mundo subterráneo. Así, la geografía natural se integraba con la mitología, transformando la ciudad en un microcosmos del universo. Para los visitantes de hoy, estos elementos aún despiertan una sensación de misterio. No es raro escuchar relatos de personas que describen una energía especial en Machu Picchu, como si el lugar guardara una fuerza invisible, sea por la espiritualidad ancestral, por la belleza de los paisajes o por la genialidad de las construcciones. Lo cierto es que la ciudad toca algo profundo en el alma humana. Arqueólogos modernos intentan descifrar esos mensajes ocultos en las piedras, pero quizá parte del secreto de Machu Picchu resida justamente en no poder ser totalmente explicado. Es un lugar que pide no solo estudio, sino contemplación. Un lugar que nos recuerda que ciencia y espiritualidad no necesitan estar en conflicto, sino que pueden caminar lado a lado. En cada rincón de la ciudad vemos esa fusión entre técnica y fe. Los incas no separaban lo sagrado de lo cotidiano. Sembrar, cosechar, observar el sol o construir muros eran actos con valor práctico, pero también espiritual. Esa integración es quizá la mayor lección que Machu Picchu nos ofrece, que el ser humano puede crear sin destruir, dominar la técnica sin perder la reverencia por la naturaleza. Hoy, al mirar el Templo del Sol, el Intihuatana o la Piedra Sagrada, no estamos solo frente a ruinas antiguas, estamos frente a una visión del mundo que aún tiene mucho que enseñar. En un tiempo en que la humanidad busca reconectarse con el planeta, Machu Picchu surge como un recordatorio silencioso de que el equilibrio es posible y de que ya hubo una civilización que supo vivir en armonía con el cielo y la tierra. Así, los secretos de la piedra y del sol continúan fascinándonos. No son solo testimonios del pasado, sino mensajes atemporales grabados en la montaña. Y quizá por eso al atardecer, cuando la luz dorada se mezcla con la niebla y las sombras se alargan sobre los terrazgos, tenemos la sensación de que Machu Picchu aún está viva, susurrando historias que solo la montaña comprende. Siglos después de su construcción y más de 100 años tras su redescubrimiento para el mundo, Machu Picchu sigue encantando, desafiando e inspirando a millones de personas. Hoy, la ciudad sagrada de los incas es una de las imágenes más reconocibles del planeta, un destino soñado para viajeros de todos los continentes y un icono que trasciende fronteras culturales. Pero junto con la admiración, surgen también los desafíos de preservar este tesoro para las futuras generaciones. Visitar Machu Picchu es una experiencia transformadora. El viaje hasta allí ya forma parte de la magia. Muchos optan por recorrer el famoso Camino Inca, un trayecto de 4 días que serpentea por las montañas, pasando por bosques nubosos, puentes colgantes y otras ruinas incas. Cada paso es una preparación espiritual para el momento en que el viajero llega a la Puerta del Sol, el mirador natural que revela, al amanecer, la primera visión de la ciudad envuelta en niebla. Para muchos, esta experiencia equivale a una peregrinación, una travesía que conecta cuerpo, mente y espíritu. Otros llegan en tren por el valle del río Urubamba y ascienden en autobús por las laderas hasta la entrada del sitio arqueológico. Sea cual sea el camino elegido, el impacto de la llegada siempre es profundo. Ante los ojos,
Una ciudad construida hace más de 500 años se levanta intacta, como si hubiera sido dejada apenas ayer. Pero la presencia de tantos visitantes trajo consecuencias. Antes de la pandemia de 2020, más de 1,5 millones de turistas pasaban por Machu Picchu cada año. Esa presión causó serias preocupaciones: erosión en los senderos, desgaste de las piedras, impacto en la fauna y la flora de los alrededores. El gobierno peruano, en asociación con la UNESCO, estableció reglas estrictas de preservación. Hoy, el número de visitantes por día es limitado y los recorridos dentro de la ciudad siguen circuitos controlados para reducir el impacto. Estas medidas son esenciales, pues Machu Picchu no es solo una atracción turística. Es un patrimonio mundial de la humanidad y una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Título conquistado en 2007. Es responsabilidad de todos, autoridades y viajeros, garantizar que este patrimonio sobreviva. A pesar de los desafíos, el encanto solo crece. Machu Picchu se ha convertido en escenario de documentales, inspiración para libros e incluso en un espacio para prácticas espirituales contemporáneas. Muchos visitantes afirman sentir allí una energía especial, una especie de fuerza invisible que emana de las piedras y de las montañas. Algunos buscan experiencias místicas, ceremonias chamánicas o simplemente momentos de contemplación silenciosa. Esa aura de misterio no es solo fruto del imaginario moderno. Los incas realmente construyeron la ciudad con una fuerte carga simbólica y espiritual, en armonía con los ciclos solares y lunares, con la geografía sagrada y con su cosmovisión. Al recorrer sus templos y terrazas, sentimos que hay algo más allá de la ingeniería, una conexión con lo invisible, con aquello que no puede explicarse únicamente con la ciencia. Pero Machu Picchu también es símbolo de identidad y orgullo nacional. Para el Perú, representa la grandeza de una civilización que floreció en los Andes, resistió al tiempo y dejó un legado que sigue vivo. Impresa en billetes, en campañas de turismo y en el imaginario popular, Machu Picchu es más que una ruina. Es un pedazo del alma peruana. Ese orgullo, sin embargo, viene acompañado de responsabilidad. El futuro de Machu Picchu depende de un equilibrio, permitir que el mundo la conozca, pero también protegerla de un turismo desmedido. Es una tarea delicada, pero fundamental. Al fin y al cabo, la ciudad no pertenece solo al Perú, sino a toda la humanidad. Y quizás sea eso lo que hace tan singular a Machu Picchu. A diferencia de otras maravillas del mundo, construidas en llanuras o desiertos, Machu Picchu reposa en las alturas, rodeada de montañas que parecen guardianes silenciosos. Exige esfuerzo para ser alcanzada, pide respeto para ser comprendida y recompensa a quienes se acercan con humildad y contemplación. Hoy, al visitar Machu Picchu, recordamos que las mayores conquistas humanas no están solo en la tecnología o en la fuerza, sino en la capacidad de vivir en sintonía con la naturaleza y de transformar el mundo en expresión de belleza y espiritualidad. Y es eso lo que la mantiene viva. Machu Picchu no es solo una ciudad antigua, es un puente entre pasado y presente. Es el testimonio de un imperio que desapareció, pero que aún habla a través de las piedras, de las estrellas y del silencio de las montañas. Al atardecer, cuando el sol se esconde detrás de Huayna Picchu y la niebla vuelve a cubrir las ruinas, sentimos que la ciudad regresa a su estado original, misteriosa, oculta, intocable. Y entendemos por qué sigue inspirando respeto y reverencia. Machu Picchu es, al mismo tiempo, un lugar real y un mito, una ciudad de piedra y una ciudad de sueños. Un recordatorio de que el ser humano es capaz de logros grandiosos cuando se conecta con la tierra y con el cielo.
Y quizá en el fondo ese sea el mayor secreto que guarda. Recordarnos que incluso frente a lo desconocido, la búsqueda de la belleza, de la armonía y del misterio es lo que nos hace verdaderamente humanos. Al recorrer estos lugares ancestrales, desde la ciudad perdida de Teyuna hasta la majestuosa Machu Picchu, comprendemos que las maravillas del mundo no son solo piedras antiguas, sino testigos vivos de la creatividad, la espiritualidad y la resistencia humana. Cada sitio guarda secretos que desafían nuestra comprensión y nos invitan a mirar el pasado con nuevos ojos. Este viaje llega a su fin, pero la búsqueda del conocimiento es eterna. Las ruinas que exploramos no son solo vestigios silenciosos, son voces de eras antiguas que nos inspiran a reflexionar, admirar y proteger. Si estos misterios te atraparon, dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que más exploradores descubran estas historias raras. Nos despedimos con el compromiso de volver y revelar nuevas maravillas que esperan en rincones remotos del planeta. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y ahora YouTube te recomienda 2 videos preparados especialmente para ti. Estoy seguro de que te encantarán. Haz clic y continúa este viaje con nosotros.